Hace poco más de 2 semanas, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció un perdón para los sentenciados en el caso del diario El Universo, acusados de injuria contra él. Este caso, junto a otros en ese país, han puesto en el tapete la discusión sobre la libertad de expresión, libertad también de prensa, y no solo en Ecuador, sino que en toda la región. De estos y otros temas tenemos la oportunidad de conversar con el señor Patricio Pazmiño, presidente de la Corte Constitucional de Ecuador. Señor Pazmiño, muchas gracias por esta conversación acá en CNN Chile. Buenos días y muy amable. Gracias por la invitación. Sí, comencemos por eso que anunciamos un poco respecto de lo que significa la libertad de expresión, la libertad de información en Ecuador, sobre todo cuando se discute, ¿cierto?, en ese país la inconstitucionalidad de algunos puntos específicos de algo llamado el Código de la Democracia, y que han habido asociaciones de periodistas que dicen eso va en contra de la libertad de información porque restringe, a su juicio, la posibilidad que tienen ellos del flujo informativo durante las campañas, eso entre otras cosas. ¿Cómo usted ve esas demandas de inconstitucionalidad? Bueno, el constituyente de Montecristi, que aprobó la Constitución, que entró en vigencia a partir del 22 de octubre del 2008, fijó unos plazos para que la Asamblea Nacional apruebe determinadas leyes. Una de esas leyes es la Ley de Comunicación. Y esa ley todavía está en mora la Asamblea Nacional, no la ha aprobado, están en estos días debatiendo y tal parecería que no va a ser aprobada, no hay los votos suficientes y eventualmente, así lo ha manifestado al menos el presidente de la República, concurrirían a la Corte Constitucional para que en una facultad inédita que tiene la Corte, nosotros tengamos que dictar unas normas temporales ante la ausencia de la legislatura en este tema. Entonces, en el país, el debate sobre la libertad de expresión está atravesando este proceso político legislativo que no ha terminado, no ha concluido, y en el caso del Código de la Democracia, unos artículos que algunos sectores políticos han considerado inconstitucionales está demandado ante la Corte Constitucional. E inclusive hay unas medidas cautelares que aprobó la Corte suspendiendo aquellas reformas que hizo el Ejecutivo al Código de la Democracia. Por lo tanto, en este momento no está en vigencia las reformas que introdujo el Ejecutivo y esto está en suspenso hasta cuando la Corte se pronuncie definitivamente. Y en ese sentido, señor Pazmiño, ¿por qué se llega a esta instancia? O sea, es decir, ¿por qué se llega a que asociaciones de periodistas consideren que algo que está en un cuerpo que se llama Código de la Democracia tengan que decir esto no es lo que nosotros sentimos que corresponde a la libertad de información o a la libertad de prensa? Porque para dar un poco de contexto, significaría que en momentos de campaña los contenidos de los medios de comunicación podrían estar de cierta manera restringidos. ¿Cuál es su visión respecto de este fenómeno general que se ha puesto en bastante atención, sobre todo con lo que ocurrió con el caso del diario El Universo? Bueno, en el país se vivió una situación muy sui generis en la última proceso electoral, que fue justo para el referéndum, donde se votó, entre otras cosas, la necesidad de aprobar una ley de comunicación. Y algún medio impreso, el día de la votación, sacó era sí o no las opciones, y sacó en la portada la inducción al voto por el no. Esto generó una reacción del gobierno nacional y es a partir de esta publicación donde el gobierno fundamenta su propuesta de evitar, según ellos, bajo un principio de equidad, que todos los candidatos o candidatas que participen tengan las mismas opciones y evitar, según siempre el gobierno, evitar que haya inducción de parte de los medios o favoritismo a determinada tesis o a determinado candidato. Ese es el argumento que ha puesto el Ejecutivo para poner las reformas en el Código de la Democracia. Y eso justamente es lo que está objeto de debate y constitucional. Y nosotros estamos analizando, no nos hemos pronunciado aún y lo haremos creo que en las próximas semanas.
Y hay ahí, porque usted como presidente de la Corte Constitucional debe recibir muchas presiones, me imagino, porque es un órgano independiente de los poderes del Estado, en el sentido, presiones no solo quizás internas, sino que también lo que usted percibe desde afuera que se vive respecto de lo que ocurre con la libertad de expresión y de prensa en Ecuador. ¿Cómo está percibiendo usted desde su cargo lo que se comenta fuera de Ecuador y también lo que se comenta dentro de Ecuador? Bueno, la naturaleza que tiene la Corte Constitucional, que se transformó. Antes éramos un tribunal constitucional sin competencias de interpretación de la Constitución. Hoy, al ser el órgano de máxima interpretación constitucional y al generar sus fallos jurisprudencia vinculante, hace que las decisiones que tome este organismo disciplina al conjunto de la sociedad, a los actores políticos, a los actores sociales y a las instituciones. Consecuentemente, los fallos de la Corte son de alta complejidad. No son fáciles. Creo que nosotros tenemos el artículo 427 y 426 de la Constitución, nos dan unos instrumentos de interpretación muy complejos para que cuando nos pronunciemos no solamente nos refiramos a textos de la ley o a coyunturas, sino que tenemos que revisar desde el espíritu de la norma cuando fue aprobada en Montecristi, el texto literal, hay que hacer una lectura horizontal de la Constitución, es decir, es bien complejo que no nos permite decir un sí o un no, es más allá de ese el pronunciamiento que hace la Corte. Pero en ese sentido, y quizás tomando las palabras del hermano del presidente Rafael Correa, que él dice en una entrevista que se publica esta semana que Ecuador vive en un régimen de temor. Entonces, debido a su cargo y con las decisiones que usted tiene que tomar, ¿usted percibe ese temor o hay ciertos aspectos que usted diría, bueno, acá nuestra Corte tiene que tomar ciertas medidas porque hay esta sensación o no? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? Nosotros vivimos en la fase post-constituyente. Es decir, cuando se aprobó la Constitución fue una Constitución que reformuló las reglas de juego en el país y no todos los actores están preparados para ese cambio. Por lo tanto, el nivel de confrontación ha sido y es muy fuerte en el Ecuador, no solo en el ámbito de la información, en el ámbito de lo laboral, en el ámbito de lo productivo. Consecuentemente, hablar de que en el Ecuador hay un estado de conflictividad es cierto por efecto del cambio constituyente que tuvo y por lo tanto el debate sobre el tema de la libertad de información, el debate sobre remuneración en el sector público en general cuestiona el statu quo del país. El Ejecutivo ha tenido una confrontación casi permanente con sectores de comunicación, por ejemplo, y eso obviamente que influye obviamente en el devenir político del país, pero nosotros nos intentamos mantener al margen de esa digamos conflictividad que tiene en una democracia que es legítima, y nosotros nos refugiemos en hacer estudios de doctrina y de derecho apegados al texto. Esa es nuestra responsabilidad para que, como en todo tribunal, nuestros fallos sean pacificadores de los conflictos. Señor Patricio Pazmiño, obviamente que da para mucho, porque también lo que usted mencionaba respecto de los otros puntos de tensión con, por ejemplo, la población indígena, con los megaproyectos mineros, etcétera, 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 van configurando un panorama complejo también en Ecuador, que obviamente agradecemos mucho que nos haya dado este tiempo para aclarar algunos de esos puntos. Muchas gracias por esta entrevista acá en CNN Chile. A usted, gracias. Y nosotros, como siempre, los dejamos invitados a seguir informándose acá por las pantallas de CNN Chile.